Pasé la mayor parte de mi vida con Lien. Criamos a 2 hijos y caminamos de la mano hasta nuestras bodas de oro. Cuando Lien estaba en su lecho de muerte, nuestro hijo le preguntó si tenía alguna última voluntad. «Entiérrame con tu tía», dijo. «Eso es lo único que realmente he querido en esta vida». La sala quedó en silencio. Todos me miraron con lástima. Asentí en silencio. «Haz lo que me pidió». A mis espaldas la gente murmuraba que, después de todos esos años de ser una esposa y madre devota, ni siquiera había logrado conquistar el corazón de mi esposo. Me había convertido en un objeto de burla. Pero lo que no sabían era que si hubiera existido una exvida, jamás me volvería a casar con Lien. Y cuando abrí los ojos, renací el mismo día de nuestra boda. Fiel a su estilo, Lien huyó, dejándome sola frente a los invitados y sus miradas sentenciosas. Pero en lugar de humillación, sentí un profundo alivio. Mi mirada se dirigió lentamente al hombre de la esquina con bata blanca. «Jude», grité. «Necesito un novio. ¿Aceptarás el papel?» Todo el salón quedó en silencio. Incluso el hombre del rincón parecía atónito. Levantó la cabeza con incredulidad. «¿Qué acabas de decir?» Los ojos de Jude brillaron levemente en las comisuras. Y cuando me miró, brillaron con luz. Sonriendo, caminé con confianza hacia el delante de todos los invitados. Dije que quería casarme contigo. ¿Te casarías conmigo? Jude se quedó paralizado. Labios temblorosos de emoción. Antes de que pudiera responder, los padres de Lien acudieron corriendo. Hannah Creton en sus caras. «Celeste. Cariño. Sé que ese sinvergüenza te falló hoy. Pero ya enviamos gente para que lo traiga de vuelta. Solo está siendo impulsivo. Imprudente. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, la novia de Lien serás tú. No te apresures a casarte con otra persona, solo por demostrar tu valía». Sonreí levemente y aparté la mano. «Señora Blake, usted lo sabe. Un melón forzado nunca es dulce. No tengo por qué casarme con Lien. Por favor, déjalos en paz». En mi vida pasada, sabía muy bien que Lien siempre había sentido pasión por mi hermana Lina. Pero Lina había tenido varias relaciones. Había tenido múltiples abortos. Y finalmente no pudo concebir. El médico dijo que nunca podría volver a tener hijos. La madre de Lien se opuso firmemente a su relación al oír eso. Pero el matrimonio entre nuestras familias ya estaba acordado desde hacía tiempo. Y como Lien y yo crecimos juntos y lo había amado en silencio durante años, era natural que el matrimonio recayera en mí. Todos decían que éramos una pareja excepcional que llegaba a nuestras bodas de oro. Pero si fue un matrimonio feliz. Solo nosotros lo sabíamos. De nuestros 60 años de matrimonio, 50 los pasamos separados. Lien me guardaba rencor. El día que me puse de parto y casi muero al dar a luz. Ni siquiera apareció. Todos los años, el día del cumpleaños del niño, pasaba el día entero en el cementerio. A menudo se ponía tan atontado que se ponía a llorar. Gritando el nombre de Lina en sueños. Al principio pensé que el amor se podía cultivar. Y las viejas heridas podían sanar. Pero con el paso de los años y la distancia que nos separaba, finalmente comprendí que no era tan sencillo. Ahora que la vida me ha dado una segunda oportunidad, elijo liberarlo a él y a mí misma. La señora Blake se puso roja de ansiedad al verme sosteniendo la mano de Jude. «Celeste. Siempre te he considerado mi nuera. ¿Cómo pudiste casarte con otro? Nunca me han gustado las pretensiones de Lina. No me importa por qué llamó a Lien hoy. No dejaré que traiga a una mujer así a nuestra familia. En mi vida pasada. El día de la boda, Lina se enteró de que nos casábamos y se tiró al mar. Solo dejó una carta y un vídeo. Lien. Me veo obligado a llamarte cuñado. Pero te quiero. No puedo decirlo en voz alta. Envidio a mi hermana. Te consiguió tan fácilmente. Pero mi suerte siempre me falla. Si es que de verdad hay otra vida. Lien, ¿me dejarías casarme contigo?
La señora Black siempre había desaprobado el comportamiento de Lina. Creyendo que estaba fanfarroneando, obligó a Lien a seguir adelante con la boda. Nadie esperaba que Lina se quitara la vida. Después de la ceremonia, su cuerpo fue recuperado del mar, frío y sin vida. Esta vez, Lien no soportó verla morir de nuevo. Cuando recibió su último vídeo, sus ojos se pusieron rojos. Y salió corriendo sin dudarlo. Si esta fuera mi vida pasada, me habría sentido desconsolado y agraviado. Pero después de vivirlo 2 veces, solo sentí calma y alivio. Esta vez, iba a elegir al hombre con el que quería casarme. Jude. Dije. Si tú también quieres casarte conmigo, entonces anímate. Esta boda será nuestra. Jude sonrió y apretó mi mano con fuerza. De acuerdo. La sala estalló al instante. Los amigos de Lien se miraron con incredulidad. Se apresuraron a escribirle. Hermano. Esta vez sí que lo has logrado. Se casará con otro. ¿No dijeron que Celeste estaba perdidamente obsesionada con Lien? ¿Que no se casaría con nadie más? ¿Por qué ha cambiado de novio de repente? Increíble. ¿Por qué eligió a ese médico tan frío? Jude. ¿Acaso lo hacía solo para vengarse de Lien por dejarla plantada? De la mano de Jude caminé hacia el altar. Entrelazamos nuestros dedos. Se oían voces a nuestro alrededor. La mano de Jude temblaba ligeramente al bajar la cabeza. Sabía exactamente por qué cotilleaban. Jude tenía mala fama de ser frío, insensible y emocionalmente distante de sus pacientes. Incluso corrieron rumores de que cometió un error fatal durante una cirugía y fue despedido. Solo para ser recontratado discretamente más tarde. Su reputación en el campo había quedado manchada hacía tiempo. Muchas mujeres se negaron a casarse con él. Algunas incluso dijeron que le habían revocado la licencia médica. Pero yo sabía que ese no era el verdadero Jude. ¿Celeste? ¿Lo haces por impulso? Susurró Jude de repente. Si intentas salvar las apariencias, te ayudaré. Pero no arruines tu vida solo para demostrar algo. Lo miré. Conmovedor. Y estaba a punto de responder cuando alguien irrumpió de repente en el hotel. ¿Celeste? Ya basta de tonterías. Esta es tu boda. No puedes cambiar al novio como si nada. Ven aquí. Ahora mismo. Mi padre había llegado. Acudió corriendo en cuanto supo la noticia. Todos los invitados permanecieron de pie en señal de deferencia. Algunos incluso intentaban congraciarse. Pero él estaba furioso. Me miraba con severa desaprobación. ¿Y bien? ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿No me oíste? Jude frunció el ceño y murmuró, anda. No avergüences a tu padre. Pero no me moví. De pequeña me aterraba esa expresión en su cara. Siempre que me miraba así, obedecía instintivamente. Me dijo que le diera mis juguetes favoritos a Lena y así lo hice. Me dijo que le cediera la habitación más soleada a Lena. Empaqué mis cosas sin hacer mucho ruido y me mudé. Me dijo que me casara con Leonie, pero nunca lo cuestionó. Me puse el vestido. Aprendí la etiqueta. Y me preparé para ser una esposa perfecta. Pero ahora. Quiero desafiarlo por una vez. Papá. Dije con calma, quiero casarme con Jude. Te escucharé en todo lo demás. Pero esta vez elegiré a la persona con la que quiero pasar mi vida. ¡Zas! Una fuerte bofetada resonó por todo el salón de bodas. Silenciando a la multitud. Hija ingrata. Si te atreves a casarte con Jude hoy. Te renegaré. Lo miré con calma y de repente sonreí. Bien. Entonces rompamos nuestra relación padre-hija. Nadie podía creer lo que oía. ¿La famosa y obediente hija de la familia Celeste desafiando a su padre? Su rostro palideció con destreza. Su pecho palpitaba de rabia. Celeste. ¿De verdad vas a romper con tu padre por un médico? Parece que te he malcriado tanto que te he revelado por completo.
Tras el fallecimiento de mi madre, mi padre se casó con Hécate y tuvo a su preciosa hija, Lena. Recibir golpes se volvió parte de mi vida diaria. Volvió a levantar la mano. Listo para golpearme. Pero antes de que pudiera aterrizar, una mano delgada con articulaciones afiladas atrapó mi DRA. Jude se puso delante de mí. Rostro inexpresivo, a punto de dar un suspiro amplio y fallido. Me protege. Intenta golpearla de nuevo. Inténtalo. Gruñó con los dientes apretados. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Nadie me había protegido así. Todos se preguntaban por qué insistía en casarme con Jude. El médico de rostro frío. Solo yo sabía la razón. En mi vida pasada, el día en que tuve un parto difícil coincidió con el aniversario de la muerte de Lena. A mi esposo y a mi padre solo les importaba visitar su tumba. A nadie le importaba si vivía o moría. Incluso el médico emitió un aviso de estado crítico. Les hice más de una docena de llamadas. Solo recibí negativas impacientes. Solo a Jude lo sacaron de urgencia de otro hospital. Movilizó recursos. Y me rescató del borde de la muerte. Más tarde, León se enfrentó a un rival en el mundo empresarial. El enemigo incendió la villa de la familia León. Desperté entre una densa nube de humo con nuestros 2 hijos. Mi pierna estaba atrapada por un armario en llamas. Sosteniendo a mis hijos llorando, le rogué a León que nos salvara. Pero nos ignoró y corrió al estudio para salvar la foto de Lena. Jude fue quien se lanzó a las llamas. Nos cargó a mí y a la única. Cuando la viga se derrumbó, grité. Jude. Sal de ahí. Pero ya era demasiado tarde. El fuego lo consumió. Su última mirada me dirigió una sonrisa apacible. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había enamorado de él. Dio su vida por mí. Y solo después de su muerte supe cuánto me había amado. Así que esta vez lo protegería. Lo elegiría con firmeza. Sin entusiasmo. Los ojos de mi padre ardían de furia. Celeste, te lo pregunto una última vez. ¿Estás segura de que quieres a este hombre? Sí. Asentí. Mi padre soltó una risa fría. Bien. 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 Tienes agallas. Espero que no te arrepientas de esto algún día. Dicho esto, se marchó furioso. Muchos de los invitados, quienes buscaban su favor, siguieron su ejemplo. La madre de León se burló. Este matrimonio está maldito. Celeste. Si alguna vez recuperas la cordura y decides casarte con mi León, que seguiré dando la bienvenida como mi nuera. Los ignoré a todos. Tomé la mano de Jude y caminamos por el pasillo. Me volví hacia el oficiante. La ceremonia ya puede comenzar. La mayoría de los invitados cercanos a ambas familias ya se habían marchado. Solo quedaban unos pocos amigos. Pero sonreí con satisfacción. Completando los ritos finales de la ceremonia con Jude. De ahora en adelante. Soy tu esposa. Jude. En la salud y la enfermedad. En la fortuna y la adversidad. Somos uno. Jude me abrazó. Me miró a los ojos. Y dijo solo una palabra. Siempre. Después de la boda, Jude nos mudó a un apartamento junto al río a su nombre. Pero aún tenía que regresar a la finca Celeste para recoger mi documento de identidad para el registro de matrimonio. Justo cuando llegué a la puerta, un deportivo rojo se me vino encima. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando León me jaló del brazo y me apartó a empujones. ¿Estás ciego? Me miró con frialdad. Sus labios se curvaron en una mueca burlona. ¿No has cortado lazos con la familia Celeste? ¿Qué haces aquí? Vine por mi identificación. Estoy registrando mi matrimonio. Dije con calma. León se quedó paralizado. La incredulidad le nubló el rostro. ¿Qué acabas de decir? ¿Así que los rumores son ciertos? ¿De verdad te vas a casar con ese asesino de doctor? Antes de que pudiera responder, Lena salió rápidamente del deportivo rojo. Lucía un llamativo vestido rojo.
Ay, Dios mío. No te vi ahí, hermana. Casi te atropello. Uy. Fue mi culpa. Papá me acaba de comprar este coche nuevo. Y me emocioné demasiado. No te importa. ¿Verdad? Su tono rebosaba de orgullo ostentoso. Miré el Porsche rojo. Luego bajé la mirada y sonreí. Para nada. Estos años en casa de Celeste. Había vivido como una forastera. Hacía tiempo que me había acostumbrado a ver a mi padre y a mi madrastra derramar todo su cariño sobre Lena. Cuando le pedí un coche sencillo para ir a mis prácticas en el hospital, se negó. Pero en ese momento, Lena quiso uno. Le regaló autos deportivos como si fueran caramelos. Ahí lo entiendo completamente. Una vez hubo una madrastra. Incluso tu propio padre se convierte en un extraño. Solo estoy aquí para recoger algunas cosas. Dije. Me di la vuelta para irme. Pero tras solo unos pasos, un balde de agua fría me salpicó. León se echó a reír a carcajadas. Lena se tapó la boca fingiendo inocencia mientras reía entre dientes. Hermana. Todos dicen que te casarás con ese doctor manchado de sangre. ¿Quién sabe qué enfermedades podría tener? Mejor déjame desinfectarte primero. Sus ojos brillaban con provocación. Pero la miré con frialdad. Lena no se inmutó y se acercó aún más. En serio, se dirigía a la inmundicia. Hermana. No te entiendo. León me eligió. Aunque se olvidara de la boda. No deberías elegir a cualquier hombre por orgullo. Ese tal Jude, todos saben que mató a un paciente. ¿Cómo puedes compartir cama con él? ¿Sabiendo que tiene las manos manchadas con la sangre de un inocente? ¿No te da asco? Solté una carcajada. Frío y bajo. Preocúpate primero por tu hombre. La reputación de Jude quedó manchada porque se negó a encubrir a alguien. Para proteger a un paciente. Sacrificó su nombre, nadie en el hospital se atrevió a acercarse a él después. Pero nunca había lastimado a nadie. Ese incidente fue una trampa del ex de Lena, quien quería vengarse después de que Jude se negara a mentir por él. León. Aunque él era otra historia. En nuestra vida pasada, estuvimos casados durante 60 años. Al menos. En la superficie. Después de dar a luz a gemelos. Empezamos a vivir separados. Nunca pudo separarse de su primer amor, Lena. Cada pocos días. Traía a casa a una joven que se le parecía. A veces. Incluso coqueteaba con ellas delante de mí. A propósito. Para mí. Nadie era más despreciable que León. De repente se había llenado suavemente. Sentí un impulso perverso. Me incliné hacia Lena y bajé la voz deliberadamente. Hermanita. Cada hombre a tu alrededor es solo alguien con quien ya he jugado. Si no me crees. Revisa la parte interior de su muslo. Tiene una marca de nacimiento negra que he visto incontables veces. ¿Esa vela que tanto aprecias? La usé primero. ¿No te parece asqueroso? Dicho esto, me di la vuelta y me alejé con frialdad. El rostro de Lena palideció al instante. Enfurecida, dio un pisotón y empezó a discutir con León. León. ¿Me mentiste? ¿Cómo sabe lo de la marca de nacimiento en tu muslo? ¿Te has acostado con ella todo este tiempo? León, con una expresión de R&C, buscó una explicación con dificultad. No. Esa no es Lena. Lo juro. Nunca la toqué. Mientras los gritos subían de tono. Casi se convierte en una pelea a muerte. No pude evitar reírme. Eso es lo que te pasa por difamar a Jude. Sergei Wright. Por suerte mi padre no estaba en casa. Tomé mi identificación y me escabullí. Antes de irme, le tiré un barreño de agua fría a Lena. Al verla empapada como una rata ahogada, sonreí. Ahí está. Ahora te perdono, hermanita. Para ahí mismo. León me persiguió. Su rostro estaba ensombrecido por la furia. Por primera vez en su vida.
Dejó a Lena atrás y vino a por mí. Celeste. ¿De verdad estás segura? No creas que este juego de hacérsela difícil me hará cambiar de opinión. Ya tomé mi decisión. La única mujer con la que me casaré será Lena. Nadie más podrá reemplazarla. Le ofrecí una leve sonrisa y me di la vuelta con mi bendición. Les deseo a ambos un feliz matrimonio. Envejezcan juntos. Vuelve con tu novia. Deja de seguirme. Su rostro estaba nublado por la tensión. Aún así, sus ojos seguían fijos en mí. Celeste. Te dije que dejaras de hacer estas bromas. Lena es pura y amable. No comparte tus planes. Te advierto que no le hagas daño. Puede que hayamos estado casados durante décadas en nuestra vida pasada. Pero sabías que nunca te amé. Así que te aconsejo. ¿Entendido? Agité la mano con impaciencia. Aún así, sigues preocupado. Me iré de esta ciudad con Jude y no volveré jamás. Se hizo el silencio detrás de mí. No me molesté en mirar atrás. Mi mente ya estaba llena de imágenes de la ceremonia de nuestro matrimonio. Mis pasos se hicieron más ligeros al pensarlo. En cuanto salí de la finca celeste, oí 2 bocinazos cortos detrás de mí. Por supuesto, bajó la ventanilla de un coche. Era Jude. Vino a buscarme. Esposa. Entra. Sonreí y me deslicé en el asiento del pasajero. ¿Qué haces aquí? Creí que tenías un último paciente que revisar. Jude se había tomado 2 meses de baja del hospital, solo para ir de luna de miel conmigo. Claro que llegué antes. Me preocupa que si esperé unos días más, alguien más podría arrebatarte. Se giró para mirar por la ventana. Su mirada era perezosa y relajada. Seguí su mirada y vi a León allí de pie. Con los puños apretados. Con el rostro paralizado de rabia, nos miró fijamente. Deliberadamente. Me incliné y besé a Jude en los labios. Vamos, cariño. La cara de Jude se puso roja como un tomate. Asintió con una sonrisa. Nervioso. Incluso olvidó soltar el freno de mano antes de pisar el acelerador. La figura de León desapareció rápidamente detrás de nosotros. Sentado en el coche, revisé mi teléfono. Aburrido. De repente apareció una alerta de noticias. El presidente de la familia Celeste tiene vínculos hostiles con su hija mayor. Declara que ya no es su hija. Lo miré una vez y dejé el teléfono a un lado con calma. Jude. Ya no soy la heredera de la familia Celeste. ¿Aún me deseas? ¿Crees que no soy lo suficientemente buena para ti? Hizo una pausa antes de sonreír y alborotarme el pelo. ¿Cómo no? Dijo que podríamos vivir una vida diferente siendo médicos y enfermeras. Ni siquiera lavanderas. Nunca me dejaría sufrir. Miré el rostro de Jude en silencio. Una calidez floreció en mi pecho. Una vez arruinó su reputación para proteger a un paciente. Incluso ante los rumores de que había causado la muerte de alguien, yo sabía la verdad. Había dedicado toda su vida a sanar. Nunca lastimó a nadie. Siempre me salvó a mí. Pensé que era pura suerte. Hasta después de que Jude murió. Su madre lloró mientras me lo contaba. Celeste. Mi hijo te ha amado desde niño. Por ti eligió permanecer soltero todos estos años. ¿Has pensado alguna vez en lo poco común que es la verdadera suerte en este mundo? Lo que parece fortuna a menudo es que alguien más lleva la carga en silencio por ti. Jude. En esta vida, te juro que te amaré con todo mi ser. La vida después del matrimonio fue sencilla. Pero feliz. Cada vez que Jude llegaba a casa del trabajo, me trajo las bolas de arroz verde que me encantaban. Le preocupaba que me aburriera en casa. Así que me llevaba de viaje a ciudades cercanas cada pocos días. Pero 2 semanas después. Una noche después de ducharme me acosté. A punto de dormirme. Ya eran más de las 11 de la noche, pero Jude seguía sin llegar. De repente, apareció un vídeo en mi teléfono.
Presunto romance. Un médico despiadado fue captado teniendo sexo con una enfermera en la consulta del hospital. Intervino la policía. Sentí una profunda sensación de anís en el pecho. Leí los comentarios. Hay gente que nunca cambia. ¿No se acaba de casar con Celeste? Su boda se volvió viral. ¿Y ahora ya me engaña? Un hombre así no merece a nadie. Ni siquiera casándose con una diosa puede apartar la vista de esas mujeres. Uno de los nombres de usuario me resultaba extrañamente familiar. Era Lien. Incluso me había etiquetado debajo del vídeo. Mira al hombre que enfrentas. A ver dónde lloras ahora. Dudé solo un momento antes de cambiarme rápidamente de ropa y llamar a un taxi al hospital. Todos decían que mi marido me había engañado. Afuera del hospital, se había congregado una multitud, incluida la policía. La escena era un completo caos. Me abrí paso entre la multitud desesperadamente y entré corriendo en la oficina de Jude. Allí estaba, con camisa y pantalón. Desaliñada. Una mujer con uniforme de enfermera yacía acurrucada en el sofá. Pero lo que más me impactó fue que Lien también estaba allí. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Solo pasaba por aquí. Dijo con suficiencia. Cruzó los brazos como si estuviera disfrutando de un espectáculo. ¿Te arrepientes de no haberte casado conmigo ahora? Celeste, tienes pésimo gusto con los hombres. Apenas llevas casada unos días y ya te engaña. Mejor acostúmbrate a vestir de verde. Se burló. Me da curiosidad saber qué clase de mujer podría tentar a Jude a tener una cita a medianoche. Miró con malicia la figura acurrucada en el sofá, donde se oían débiles gemidos. No había duda de que era una mujer. Mi rostro palideció. Ignorando a Lien, di un paso adelante y agarré la mano de Jude. Dime. ¿Qué pasa? Jude me agarró la mano con fuerza. Celeste. ¿Me crees? Sin dudarlo. Asentí. Soltó un suspiro de alivio. Al segundo siguiente, levantó la manta que cubría a la mujer acurrucada en el sofá. No podía creer lo que veía cuando vi lo que estaba pasando. Lina llevaba un uniforme de enfermera. ¿Era la mujer que estaba allí de pie? Incluso Lien, que había estado observando con aire de suficiencia desde la barrera, palideció al instante. Lina. ¿Por qué eres tú? Casi le da un puñetazo a Jude en la cara. Maldito seas. ¿No te bastó con robarme a mi prometida? ¿Ahora también vas tras Lina? Tócala. Y te mato. Pero antes de que su puño aterrizara, Jude lo atrapó sin esfuerzo. Su voz era gélida. Tranquilo. No lo olvides. Esto es un hospital. No podrías vencerme ni aunque lo intentaras. El rostro de Lien se oscureció. ¿Qué demonios está pasando aquí? Gruñó con los dientes apretados. Con los ojos llenos de dolor al voltear hacia Lina. Me dijo que iba a ver a una amiga. ¿Por qué está en tu oficina? ¿La obligaste? Eso me hizo reír a carcajadas. Lien era un completo inútil, descerebrado y ciego. ¿Qué tiene de gracioso? Me ladró. Confundido. Tu marido te engañó. ¿Y te ríes? No todos son tan patéticamente estúpidos como tú. Respondí con frialdad. En el momento en que vi a Lina, todo encajó. Pero Lien perdió el control por completo. Intentó abrazarla. Su rostro se contorsionó de rabia y dolor. Jude. Eres un animal. Gritó. Atrajiste a Lina a tu oficina, incluso la obligaste a disfrazarse para tu papel de enfermiza. Dirigiéndose a la policía, suplicó. Oficial. Este médico claramente no está en condiciones de ejercer. Sedujo a mi novia. Por favor, arréstenlo. El oficial lo miró fijamente. Te equivocaste, dijo. Fue Jude quien nos llamó. Lina. Sollozando lastimosamente. Se arrojó a los brazos de Lien. Lien. Todos me están acosando. Tienes que protegerme. Fue Jude.
Usó mi confianza y me atrajo aquí con motivos impuros. No les crean. Incluso la policía estaba empezando a asegurarlo. ¿Qué pasó exactamente aquí? Sin decir palabra, Jude sacó su teléfono y mostró el vídeo en la pantalla gigante de la oficina. Mostraba todo desde el principio, Lina con uniforme de enfermera. Llamando a la puerta de Jude. Iniciando todo. Coqueteando abiertamente. Dijo que quería probar todo lo que su hermana tenía. Toda la multitud observaba en silencio, atónita. Lina se sonrojó. Entonces palideció. Su mirada se dispersó. Todavía intentaba negarlo. Esto no es real, es falso. Lo manipuló. Lien. Al verla llorar, perdió el sentido de la razón. La abrazó fuerte y les gritó a los oficiales. Lina es la chica más amable e inocente. Jamás haría algo así. Cometiste un error. Solté una risita fría. Si el vídeo es falso, siempre podemos revisar la vigilancia del pasillo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el rostro de Lina se congeló. Pronto sin un solo ojo de piojo. Seguridad trajo la grabación del pasillo. Efectivamente. Mostraba a Lina entrando a escondidas primero. Vestía con claridad, con uniforme de enfermera. Entró en la oficina de Jude sin coacción. No había rastro de manipulación prevista. El rostro de Lien palideció poco a poco. Jude lo miró y limpió su teléfono con una leve sonrisa. No esperaba que este tipo fuera lo tuyo. ¿Quieres que te envíe una copia del vídeo para que lo veas personalmente? Humillado hasta la médula. Lien salió furioso del hospital sin mirar atrás a Lina. Ella lo persiguió. Gimiendo. Lien. Créeme. Me obligaron a hacerlo. Pero aún así, la policía se la llevó. Jude llamó a las autoridades en cuanto entró. Acoso sexual. El género no importaba. De regreso. Me burlé de Jude. Se te lanzó encima y ni siquiera pestañeaste. ¿Será porque no es lo suficientemente bonita? No. Su voz era inusualmente seria. ¿Qué? Detuvo el coche y me abrazó. ¿Por qué aparte de ti? Nunca podría sentir algo por nadie más. Celeste. Te amo. No pude evitar sonreír. Toda mi vida. Jude siempre había sido el callado. Tipo invisible. Nunca me gustan las grandes declaraciones. De vuelta en la universidad. Me reservaba un asiento. Me dejaba el desayuno sin nombre. Nunca me pedía las gracias. Siempre supuse que era Lien quien hacía esas cosas. Caí en una mentira basada en una coincidencia errónea tras otra. Y ese error me costó todo. Pero no esta vez. Esta vez. La verdad salió a la luz. Lien nunca se había sentido tan devastado. Creía haber triunfado desafiando a sus padres. Decidido a casarse con Lien a toda costa. Pero ella terminó siendo quien lo decepcionó de la forma más impactante. Él ahogó su rabia en alcohol. Viendo el vídeo una y otra vez. Lien con uniforme de enfermera. Haciendo pucheros y pavoneándose. Llamando seductoramente a la puerta de un hombre. Lo sedujo abiertamente. Sus ojos se pusieron rojos. Estaba al borde del colapso. En este mundo, Lien era una criatura dulce. Delicada, demasiado mansa para dañar ni siquiera a una hormiga. Ni siquiera comía pollo. Decía que era cruel después de ver nacer a los pollitos en la tele. Cada vez que se asustaba. Se acurrucaba en sus brazos como un conejo tímido. ¿Cómo podía ser esa chica? De la mesa de al lado se oía una conversación ruidosa y escandalosa. ¿Te refieres a esa Lien? La segunda hija de la familia Celeste. ¡Qué barbaridad! Es una puta del té verde. Deberías haberla visto con ese uniforme de enfermera. Seduciendo a ese tipo como una golfa de discoteca. Está bien para una aventura. Pero ni se te ocurra hacerla tu novia. No vale la pena. ¿No te enteraste? Ha tenido como 6 o 7 novios.
Múltiples abortos. Ya ni siquiera puede tener hijos. Lien apretó los puños y golpeó la mesa. Ciérrate la boca. ¿De quién demonios estás hablando? Algunos de los hombres de pelo teñido de colores brillantes se giraron, riéndose disimuladamente. ¿Qué? ¿Es Lien tu novia? Un consejo, no te enamores de una chica así. Solo acabarás lastimándote. Al salir, tiraron un montón de fotos sobre su mesa. Sin expresión alguna. Lien los hojeó. Cuanto más veía, más pálido se ponía. En todas las fotos aparecía Lien con atuendos provocativos. Posaba provocativamente con varios hombres. Le clavaban cuchillas en los ojos. Ahora lo entendía. Lien nunca fue la chica inocente y dulce que él creía. Todos sus antiguos novios la dejaron por una buena razón. Demasiados abortos. Demasiadas mentiras. ¡Qué ingenuo es! Ignorante la trataba como una joya preciosa. Y ahora, por mucho que intentara negarlo, la verdad era clara como el agua. Lien no se comparaba con Celeste. Ni de lejos. Después de regresar a casa, Jude finalmente terminó todo su trabajo y pudo acompañarme en nuestra luna de miel. Primero viajamos a Bali. Luego Santorini. Incluso nos tomamos fotos juntos en una iglesia de Venecia. Dejamos rastros de nuestro amor en cada lugar que visitamos. Por fin. Nos abrimos el corazón. Una noche. Mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Jude y nos sentábamos en la terraza a contemplar las estrellas, por fin expresé la verdad que había guardado en mi interior. Jude. No soy la conejita inocente que crees. Lienes abortos. Tuvieron algo que ver conmigo. Jude se giró hacia mí. Sorprendido. ¿Cómo que tenían algo que ver contigo? Sonreí con amargura. Porque sabía que cualquier cosa que me perteneciera, Lien intentaría quitármela. ¿Esos chicos con los que se liaba? Fingí que me gustaban a propósito. Cada vez que Lien me veía con alguien, se ponía celosa y buscaba la manera de robármelos. Su método favorito era acostarse con ellos. Pero los chicos que elegí tampoco eran buenas personas. Sabía que ella sufriría las consecuencias. Y nunca le advertí. ¿Eso me hace ir horrible? Jude pareció comprender el autodesprecio en mis palabras y me abrazó con ternura. Lo entiendo. No es tu culpa. Dijo en voz baja. Creciendo en la familia Celeste. Que tuvieras que protegerte usando tácticas no te hace mala persona. No pretendía llorar. Pero oírlo decir eso me dolió. Ya sabes, ya sabes. Susurré. Fueron Lien y su madre quienes causaron la muerte de mi madre. Era la primera vez que decía ese secreto en voz alta. Nunca fui la niña buena y obediente que los demás creían. Había usado todos los recursos a mi alcance para vengarme porque Lien y su madre habían matado a mi madre. Mi madre no se habría enfermado para nada. Rayos interfirió en el matrimonio de mis padres. Se hizo pasar por la mejor amiga de mi madre solo para poder casarse con un miembro de la familia Celeste. Le dio a mi madre una caja llena de piedras preciosas. Afirmaba que eran gemas raras traídas del extranjero. Incluso mandó convertirlas en exquisitas joyas. Pero esas piedras eran altamente radiactivas. Mi madre usó ese collar solo 2 meses antes de que le diagnosticaran leucemia. Finalmente habiendo cumplido mi obsesión. Murió. Y vaya si consiguió lo que quería, se casó con un miembro de nuestra familia. Dio a luz a Lien. Y me arrebató todo el amor de mi padre. Aunque todavía tenía padre, viví como un huérfano. En mi año más oscuro, mi madrastra me castigó encerrándome en el sótano e invitando a un hombre desconocido a violarme. Me tiraron del pelo. Me arrancaron puñados. El dolor me dejó entumecido. Creo que incluso me arrancaron algunos dientes. ¿Por qué me resistí? ¿Por qué me defendí? Me golpearon más fuerte para someterme. Pero fui terco. Ese día. No sé cómo. Pero encontré un ladrillo y se lo estrellé en la cabeza. Se desmayó, sangrando profusamente.
Casi se convierte en un caso de asesinato. Esa fue la única razón por la que mi madrastra finalmente me dejó salir. Temía que el escándalo explotara y mi padre se enterara. Lo ocultó todo. Desde entonces, el leucoide se volvió aún más desconfiada de mí. Al principio, Liena aún mostraba cierto cariño fraternal. Debería seguirme y guardarme los mejores dulces. Pero mi madrastra seguía envenenando sus pensamientos. Diciendo eso sin mí, toda la fortuna de Celeste sería suya. Así que Liena empezó a verme como su enemiga y me combatió por todo. Ella misma sembró la malicia. Y naturalmente su hija cosecharía lo que ella sembró. Después de la luna de miel, Jim y yo volvimos al apartamento de River Beach y nos instalamos en una vida normal. No le importó que no trabajara. Tenía miedo de aburrirme. Incluso abrió una pequeña clínica para que yo la administrara. Ese día, acababa de bajar las escaleras cuando vi una figura sospechosa merodeando cerca de la puerta. Instintivamente busqué mi teléfono. Pero antes de poder llamar a nadie, el hombre salió corriendo y me acorraló. Celeste. Era Lien, borracho. Ojos rojos. Mirándome fijamente. Celeste. Lo sabías desde el principio. ¿Verdad? ¿Qué sabías?, pregunté. Desconcertado. Parecía un cachorro herido. Su voz era lastimera. Sabías que Liena era justo el tipo de mujer que más despreciaba. Y nunca me la expusiste. Lo hiciste a propósito, ¿no? Por lo que te hice en nuestra vida pasada, querías verme sufrir. No. Su voz era un poco nasal. Pero seguía hablando con arrogancia y dominio. De repente me abrazó e intentó besarme. ¿Estás loca? Lo aparté. Lien. Ya no soy tu esposa. Mira, mira quién soy. Lien sonrió burlándose de sí misma. Celeste. Sé exactamente quién eres. Me arrepiento. De nuestra vida pasada. Liena se suicidó. Así que me aferré a la obsesión de que si la salvaba, tendría una vida diferente. Pero estaba tan equivocado. En el momento en que la elegí. Te perdí. Fruncí el ceño con impaciencia. ¿No era obvio ya? Celeste. He roto con Liena. Nunca me casaré con ella. Nunca en esta vida. Por fin entiendo mi corazón. Siempre has sido tú. Te traté mal en el pasado, déjame compensarte esta vez. Por favor. Celeste. Solo dame una oportunidad más. Para mí. Lien parecía patético y ridículo. En aquel entonces. Me comprometí con él solo porque era mi prometido. Y Liena solo me robaba lo que tenía. Ahora ya no lo quería. Y ella tampoco. Liena había intentado seducir a mi esposo Jude. Pero tras ser humillada y casi arrestada, finalmente se echó atrás. Pensé que ella y Lien finalmente se asentarían. Pero para mi sorpresa, Lien la abandonó. Suspiré profundamente y lo aparté. Ten un poco de respeto. Con quien elijas estar no es asunto mío. Recuerda el correo de la esposa de Jude. Si vuelves a preguntarme, no dudaré en llamar a la policía. Parecía que Lien aún quería discutir. Pero al instante siguiente apareció Jude. Me tomó la mano y me atrajo hacia sí, protegiendo mi cuerpo. Lien retrocedió de inmediato. Sabía que Jude había liderado recientemente una importante reforma del sistema hospitalario y acababa de adquirir el hospital privado del padre de Lien. Incluso mi propio padre tenía que congraciarse con Jude ahora. Ese hombre. Quien solía abofetearme a cada paso. Ya no hablaba de cortar lazos. En cambio, aprovechó la oportunidad para halagar a Jude. Me pidió que hablara bien de él y lo convenciera de ofrecerle algunas colaboraciones comerciales por el bien de la familia. Eso demostró que su empresa estaba en serio declive. Al borde del colapso. Solo entonces se rebajaría a suplicarle a la hija que una vez despreció. Yo solo me burlé. Tan predecible cuando hay ganancias en juego. El afecto es lo primero que se rompe. Claro.
Dije con un sorbo de café y una sonrisa. Pero solo si te divorcias de la madre de Lien. Y te arrodillas 3 veces ante la tumba de mi madre. 3 meses después de regresar de nuestra luna de miel, descubrí que estaba embarazada. Jude estaba más emocionado que yo. Me trataba como algo frágil y preciado. Le aterraba que sufriera la más mínima molestia. Incluso dejó su trabajo en el hospital y empezó a estudiar obstetricia y ginecología. Solo para que pudiera asistir personalmente en el parto. Esa tarde estaba leyendo en casa cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a mi padre afuera. Su expresión era complicada. «Papá». Lo miré con asombro. No sabía por qué había venido. «¿Celeste? Tu padre quiere hablar contigo». Su voz temblaba ligeramente. Me pilló aún más desprevenido. Dudé. Pero finalmente lo dejé entrar. Se sentó en el sofá. Guardó silencio un buen rato antes de hablar. «¿Celeste?» Vine a disculparme. Al ver mi sorpresa, sonrió con amargura. «Todos estos años. Te fallé. Y también le fallé a tu madre». No dije nada. Esperando en silencio a que continuara. «Ayer, la policía se llevó a Hécate». Levanté la vista bruscamente. No podía creer lo que acababa de oír. Descubrieron un caso de asesinato de hace años. La evidencia apuntaba a Hécate. Ella te tejió. Ella confesó. Ella fue quien mató a tu madre. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Siempre supe la verdad. Pero oírlo en voz alta me dejó conmocionado. ¿Esas supuestas gemas que le dio a tu madre? Estaban impregnadas de materiales radiactivos. Sabía que a tu madre le encantaban las joyas. Y preparó la trampa a propósito. Sus ojos se llenaron de remordimiento y lágrimas. «¿Celeste? Lo lamento de verdad. Si tan solo le hubiera prestado un poco más de atención a tu madre en aquel entonces. Quizás aún estaría con nosotros». Las lágrimas resbalaron por mis mejillas en silencio. Tantas noches. Había soñado con la dulce sonrisa de mi madre. Solo para despertar y darme cuenta de que todo había sido una ilusión. Sé que te traté mal todos estos años. Dejé que Hécate me cegara. De repente cayó de rodillas frente a mí. Lágrimas corrían por su rostro. «¿Celeste? Me equivoqué. ¿Podrás perdonarme algún día?» Mirando al hombre arrodillado frente a mí. Me invadió un torbellino de emociones. ¿Odio? Claro que lo odiaba. Odiaba su favoritismo. Su descuido. Su silencio como mi madrastra Helena me atormentaba. Pero seguía siendo mi padre, mi único pariente consanguíneo en este mundo. «Papá. Levántate». Dije suavemente. «Lo hecho está. No podemos cambiar el pasado». Me miró. Sus ojos llenos de esperanza. «Ahora que sabes la verdad, ya no guardo odio en mi corazón. Pero sí algunas heridas. Algunas heridas nunca sanan». Toqué suavemente mi vientre en crecimiento. «Ahora tengo mi propia familia. Y pronto. Mi propio hijo. Espero que respetes mis decisiones y que ya no te metas en mi vida». Él asintió lentamente. Se secó las lágrimas mientras se ponía de pie. «Tienes razón. Celeste. Respetaré tu decisión». Sacó un documento de su bolsillo. «Este es mi testamento. Todas las acciones de la empresa familiar serán tuyas. Es tuya por derecho. Y una pequeña forma de compensarte por todo lo que había sufrido». No tomé el documento. Solo negué con la cabeza. «Papá. No necesito eso. Jude me ha dado todo el amor y la seguridad que siempre quise. Somos felices». Sonrió con ironía. «Sé que ya no te falta nada. Pero sigue siendo tuyo. Me quedaré con los papeles. Si alguna vez cambias de opinión, te estarán esperando aquí». Se giró para irse. Luego se detuvo en la puerta. «Ah, casi lo olvido. Lena no es mi hija biológica.
Es hija de Hécate y su amante. Me mantuvieron en la oscuridad todos estos años. Ridículo. ¿Verdad? Lo miré fijamente. Atónita. Con razón Lena no se parecía en nada a él. Luego Lena. Ella y nosotros también. Se quedó con su verdadero padre. Oí que se fueron al extranjero. Ese chico de la familia León aún no lo sabe. Pobre chico. Dicho esto, se alejó lentamente. Su figura parecía mucho más envejecida de lo que recordaba. Cerré la puerta tras él y me deslicé hasta el suelo, apoyándome en él. Tantos años de resentimiento. Tantos años de dolor. Quizás por fin tenía una respuesta. Quizás madre. Donde quiera que estuviera. Podía descansar en paz. Pasaron los días. Y mi barriga se redondeó. Jude estaba más ansioso que yo. Leía libros de nutrición todos los días. Tenía miedo de que al bebé o a mí nos faltara algo. Estaba leyendo en el sofá cuando de repente sonó el timbre. Jude abrió. Y oí una voz familiar. Quiero ver a Celeste. Tengo algo que decirle. Era Lien. Jude regresó. Frunciendo el ceño. Lien quiere verte. ¿Debería despedirlo? Negué con la cabeza. Déjalo entrar. Escuchemos lo que tiene que decir. Lien entró. Lucía aún más cansado que la última vez que lo vi. Sus ojos se posaron en mi vientre. Y su expresión se complicó. Celeste. Vine a despedirme. Lo miré. Desconcertado. Me voy del país. Puede que no vuelva en mucho tiempo. Sonrió con amargura. Lien huyó. Se llevó casi toda mi fortuna. La familia Lien está en bancarrota. Ya no me queda fuerza para quedarme aquí. No esperaba que las cosas resultaran así. En mi vida pasada, Lien me trató como a un sustituto, haciéndome desear estar muerto. En esta vida, me mantuve alejado de él y el destino le dio justo lo que se merecía. Ya veo. Entonces te deseo un buen viaje. Dije con calma. Lien se sobresaltó. Claramente no esperaba tanta indiferencia. Celeste. Hay una cosa más que quiero decirte. Respiró hondo. En mi vida pasada, pensé que habías matado a Lien. Por eso te odié. ¿Por qué intenté destruirte? Pero ahora sé que Lien y Eber murieron. Ella lo montó todo. Nos engañó. Y a mí también. Desperdicié mi vida entera en la culpa y la obsesión. Lo miré con incredulidad. ¿Qué quieres decir? ¿Lien está viva? Lien asintió. Vive bien en el extranjero. Con el amante de su madre. Todos estos años. Me ha estado mintiendo. A todos. No sabía qué decir. El destino podía ser tan cruel. En una vida pasada. Lien me odió por una mentira. En esta. Finalmente descubrió la verdad, pero ya lo había perdido todo. Lien. Deja el pasado atrás. Dije con suavidad. Ahora todos tenemos nuestras propias vidas. Me miró. El arrepentimiento inundó sus ojos. Si te hubiera elegido entonces, ¿sería todo diferente? Jude se acercó y me tomó la mano. Pero tú no. Dijo. Y la elegí. Así funciona el destino. Lien miró nuestros dedos entrelazados. Luego asintió en silencio. Tienes razón. Les deseo felicidad a ambos. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran vacilantes. Sabía que esa sería la última vez que lo vería. Después de cerrarse la puerta, Jude me abrazó con ternura. ¿Estás bien? Me apoyé en su pecho y asentí. Estoy bien. Me asombra lo extraño que puede ser el destino. Jude me besó la frente. No importa cómo gire el destino. Solo sé que te encontraré en esta vida. Y nunca lo soltaré. Lo miré a los ojos. Rebosantes de ternura y determinación. Jude.
Gracias por nunca separarte de mi lado. Sonrió. Las finas líneas en las comisuras de sus ojos se abren como pétalos. Tonta. Soy yo quien debería agradecerte. 3 meses después, di a luz a un niño sano. Jude le quitó la esperanza. Un símbolo de nuestro nuevo comienzo y del futuro que construiríamos juntos. Su llegada trajo calidez y plenitud a nuestras vidas. Infundió alegría en nuestros días y profundizó el amor entre nosotros. El padre de Celeste la visitaba a menudo. Había dejado de beber y se había vuelto tranquilo y amable. Aunque aún persistía cierta distancia entre nosotros. El tiempo lo fue suavizando poco a poco, sanando lo que una vez pareció irreparable. Hécate fue condenada a 20 años de prisión por asesinato. Lena y su padre biológico, tras malversar dinero en el extranjero, fueron arrestados por fraude por las autoridades locales. Se decía que serían extraditados para ser juzgados. León fue a África. Según los rumores, se convirtió en médico voluntario. Empezó una nueva etapa en su vida. En cuanto a Jude y a mí, regresamos a la sencillez de nuestra vida ordinaria pero dichosa. Cada mañana me despertaba con la imagen de mi esposo durmiendo plácidamente a mi lado y nuestro hijo arropado a salvo. Y sentiría una profunda satisfacción. En mi vida pasada, había recorrido la mayor parte del camino de la vida con León. Sin embargo, nunca experimenté el verdadero amor. En esta vida, elegí al hombre que me amaba de verdad y finalmente experimenté la verdadera felicidad. Si el matrimonio o mi vida pasada fue como una flor fugaz. Hermosa pero breve. Y el amor que siento ahora es como un pino perenne, resistente a las estaciones. Inquebrantable. Y eterna. Una noche. Los 3 estábamos sentados en el balcón contemplando las estrellas. De repente, con unas palmaditas, Jude preguntó. Celeste. Si tuvieras otra oportunidad, ¿me elegirías de todos modos? Sonreí. Entrelacé mis dedos con los suyos. Y le agarró la mano con fuerza. Jude. No importa cuántas vidas me den. Te elegiría siempre sin dudarlo. Eres la única respuesta en mi vida, siempre lo has sido. Siempre lo serás. Sus ojos se iluminaron con ternura al inclinarse y besarme con ternura. Ope rió entre nuestros brazos, estirando sus pequeñas manos para tirar de nuestras mangas. En ese momento supe que realmente había encontrado mi lugar. No en una mansión. No en un linaje poderoso. Pero aquí mismo. En este humilde hogar. Junto al hombre que me ama con todo su corazón. Y en la calidez de la vida que creamos juntos. Esta es la vida que renací para encontrar. Bajo la luz de la luna. Nuestras sombras yacían entrelazadas. Para no separarse jamás. Fin. Antes del último examen de admisión a la universidad, Sombra recibió una llamada de Lore. La campana de clase. Diciendo que la estaban siguiendo y que estaba muy asustada. Esperando que Sombra pudiera ir a rescatarla. Le aconsejé a Shadow que no fuera y llamé inmediatamente a la policía. También les conté la situación al profesor y a sus padres. El profesor y sus padres también lo convencieron de que, con la policía cerca, debería concentrarse en el examen con tranquilidad. Al final, aprobó el examen de admisión a la universidad. Varias universidades de primer nivel del país le extendieron ofertas. Sin embargo, Lore fue encontrado muerto en el agua. 10 años después. Nos graduamos y nos casamos sin contratiempos. Nuestra relación era cariñosa. Y nos convertimos en la envidia de los demás. Yo también tenía la cristalización de nuestro amor en mi vientre. Pero justo cuando se me rompió el líquido amniótico, Sombra me llevaba al hospital. Tiró el coche directamente al río. Si no hubieras llamado a la policía y le hubieras dicho a mi madre y a mi maestra que nací para salvar a Lore, no me habrían detenido. Y Lore no habría muerto. Tú y tu hijo deben ser enterrados con ella. Dijo. Golpeé desesperadamente la ventanilla del coche para pedir ayuda. Y al final, tanto yo como el bebé perdimos la vida. Resultó que Sombra siempre me había guardado rencor por haberle impedido rescatar a Lore. Y creía que mi obstrucción había provocado su muerte.
Cuando volví a abrir los ojos. Renací justo antes de entrar al aula de la última asignatura del examen de admisión a la universidad. Dijo Sombra con ansiedad. Lore. Voy enseguida. Espérame. Aurora. Lore dijo que alguien la sigue. Y está muy asustada. Voy a salvarla. Dijo Sombra. Al oír su voz, sentí un escalofrío en la espalda. Mi última impresión antes de morir fue que él condujo el coche hacia el río. Las puertas y ventanas estaban bien cerradas. Y yo y el bebé en mi vientre no teníamos forma de sobrevivir. Nos ahogamos vivos en las aguas sucias del río. Desesperada, toqué la ventanilla del coche y le pregunté por qué hacía esto. ¿Por qué? ¿Sombra? ¿Por qué haces esto? Todavía llevo a nuestro bebé en el vientre. Nos graduamos juntos de una universidad de élite y luego trabajamos duro juntos en una gran ciudad. Nos establecimos con éxito en esta ciudad. Llevábamos casados menos de un año. Y nuestra relación siempre había sido muy buena. Siempre habíamos sido la envidia de nuestros compañeros y amigos. Siempre pensé que tenía mucha suerte de haber encontrado a la persona indicada, y que pasaría el resto de mi vida feliz. A medida que el oxígeno del coche escaseaba y el agua lo llenaba todo, mi conciencia se volvía cada vez más borrosa. Finalmente rumbo a Felglay y Sasur. Escuché su voz llena de odio. Si no hubieras llamado a la policía y le hubieras dicho a mi mamá y a mi maestra que iba a salvar a Lore, no me habrían detenido. Y Lore no habría muerto. Tú y tu hijo deben ser enterrados con ella. Resultó que Sombra siempre me había guardado rencor por impedirle rescatar a Lore y me consideraba el culpable directo de su muerte. Así que fingió ser amigo mío durante muchos años. Cuando estaba a punto de dar a luz, arrojó el coche al río a propósito. Morir junto a mí y el bebé en mi vientre para rendir homenaje a su amor perdido. Sin embargo, llamar a la policía e informar a la maestra y a los padres de la situación es la primera opción ante el peligro. Además, perdería la última asignatura del examen de admisión a la universidad. Y todos sus años de duro trabajo serían en vano. ¿Aurora? El grito de Shadow me sacó de mis recuerdos. Realmente renací. Faltaban 40 minutos para el último examen de admisión a la universidad. Estábamos haciendo fila para entrar en la sala de exámenes. Shadow también había recibido una llamada de Lore y me decía que la iba a salvar. Mirando el rostro frente a mí. Ansiaba destrozarlo. Pero no era el momento ni el lugar adecuados. Dije con calma, este es tu propio examen. Tú decides. ¿Por qué me lo cuentas? Ya que perdió la cabeza e insistió en hacerse el héroe y renunciar al examen de admisión a la universidad. Claro. No tuve objeción. En la vida anterior, en ese preciso momento, Sombra también recibió una llamada de socorro de Lore. Estaba muy ansioso y me dijo que iba a salvar a Lore. En ese momento sentí que la situación era muy peligrosa y le dije que llamara a la policía inmediatamente e informara a la maestra y a los padres. Después de que su madre se enteró, lo obligó a entrar a la sala de exámenes. Y la maestra también lo consoló. Tras hablar con la policía, Lore pudo ser rescatada sin problemas. Así que él y yo entramos a la sala de exámenes y dejamos nuestros teléfonos con el profesor y la policía para que contactaran a Lore y la ayudaran. Al final, aprobó el examen de ingreso a la universidad y obtuvo una buena puntuación en la provincia. Varias universidades de primer nivel del país le extendieron ofertas. Sin embargo, Lore se ahogó. Tras la investigación policial, se determinó que había caído accidentalmente al agua. Las cámaras de vigilancia circundantes no detectaron a nadie siguiéndola. Resultó que todo era una obra autodirigida y autoactuada por ella. Pero Sombra me culpó de la muerte de Lore. En esta vida. Decidí quedarme de brazos cruzados. Al ver mi indiferencia, a Sombra le pareció un poco extraño. Aurora. ¿No vas a detenerme? Admiraba mucho a esta persona desvergonzada. Sombra. Solo somos compañeros de clase. La llamada de socorro de Lore fue dirigida a ti. No puedo tomar la decisión por ti. Todavía tengo el examen de admisión a la universidad por la tarde. Así que entraré primero en la sala de exámenes. Bien.
dijo Sombra con una risa sarcástica. Realmente te juzgué mal. Siempre pensé que eras una persona amable y cariñosa. No esperaba que fueras tan despiadada. De hecho, te quedas de brazos cruzados cuando una compañera está en peligro. Puedo llamar a la policía y denunciarlo a la profesora. Saqué mi teléfono y estaba a punto de llamar. Pero tienes que decirme dónde está y cuál es la situación específica. Y te ha estado llamando por miedo. Pero tampoco dijo dónde está. No te hagas el amable. Lo resolveré yo mismo. Lore sigue esperándome. Voy a salvarla. No me detengas. Parecía que Sombra estaba decidido a ser el héroe que salvara a Lore y quería ir solo. Aunque no tenía poderes. Me di la vuelta y entré en la sala de exámenes de admisión a la universidad. Avanzando hacia una vida maravillosa lejos de Sombra. Empezó el examen. Y Sombra no apareció. Parecía que esta vez consiguió lo que quería. Y no podía culparme. Crecí con Sombra. Mi madre y su madre eran colegas. Y nuestras dos familias vivían en la misma unidad, un piso encima del otro. Creía conocerlo bien. Pero en una vida anterior, solo hasta que estaba a punto de morir, supe que había estado enamorado de Lore desde la preparatoria. Se casó conmigo por un lado para vengarse de mí. Y por otro porque su madre lo instó a casarse y se enamoró de las posesiones de mi familia. Al llegar a casa después de la consulta, incluso antes de entrar, oí a la madre de Shadow hablando con la mía. Mamá de Aurora. Ya te calculé las calificaciones de las asignaturas anteriores. Inglés por la tarde es la mejor asignatura de Shadow. Puede sacar al menos 660 este año. ¿Qué tal le fue a Aurora en el examen? Creo que no tienes que esforzarte tanto. Simplemente solicita plaza en una universidad en la misma ciudad que Shadow. Shadow sin duda cuidará bien de Aurora. Luego podrán casarse después de graduarse. Y podremos tener nietos en unos años. Mi madre estaba tan enojada que quería subir a pelear. La retuve rápidamente y decidí hablar y contraatacar. Tía. Aún no han salido los resultados. No se sabe con certeza quién tiene la mejor puntuación, entre Shadow y yo. No hay que alegrarse demasiado pronto. Justo cuando la madre de Sombra estaba a punto de señalarme y sermonearme, Sombra regresó empapado. Como si hubiera estado empapado en agua durante mucho tiempo. La madre de Sombra se adelantó rápidamente para mostrar su preocupación. Sombra. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te caíste al río? ¿Qué tal el examen? Inglés es tu mejor materia. Debes haberlo hecho bien. Con estos cálculos, puedes entrar a la Universidad de Wada. Al escuchar las palabras de la madre de Sombra, que ya había perdido el examen. Me puse aún más impaciente. Mamá, ya estoy bastante cansada. Ya estoy completamente borracho. ¿Por qué hablas tanto? Entonces cerró la puerta de golpe y regresó a casa. Vio a su hijo gritándole delante de todos. La madre de Sombra se sintió avergonzada y regresó a casa a escondidas. Mis padres vieron esta escena y no pudieron evitar suspirar. ¿Cómo pudo una niña tan buena convertirse en esto? En el pasado. En cuanto teníamos vacaciones, Shadow y yo hacíamos la tarea juntos. A veces. Nuestras dos familias salían a jugar juntas. En cuanto terminó el examen de admisión a la universidad, mis padres me llevaron de viaje. No llegamos a casa hasta que era casi la hora de revisar los resultados del examen de admisión a la universidad. Durante ese tiempo el grupo de la clase tampoco estaba tranquilo. Sombra persiguió a Lore todos los días durante las vacaciones. Y por fin se juntaron. Se demostraron cariño en el grupo de clase todo el día. A la mañana siguiente llegó el momento de revisar las calificaciones del examen de admisión a la universidad. Aunque ya había pasado por el examen de admisión, solo una vez en mi vida anterior. Todavía estaba emocionado y nervioso. Mi padre incluso empezó a quemar incienso y a rezarle a Buda. Ingresé la información de la entrada y otros datos, uno por uno. Y apareció la página de puntuación. Obtuve 662 puntos. La misma puntuación que en la vida anterior. Mis padres saltaron de alegría.
Y nuestra familia rió y lloró. ¿Qué? ¿Cómo es posible que solo saques 498 puntos? ¿Y tu puntuación en inglés es 0? Se oyó la voz chillona de la madre de Sadou. Resultó que la madre de Sadou había estado presumiendo afuera hoy, que Sadou podría obtener más de 650 puntos en el examen de admisión a la universidad. Algunos vecinos a quienes les gusta observar la emoción, pensaron en ello y aburrirse. Fui a casa de Sombra para ver cuántos puntos podía conseguir. La última persona que entró no cerró la puerta. Así que el ruido se extendió. La madre de Sombra lo agarró. Vamos. Vamos a la oficina de educación. Tu puntuación habitual en inglés es superior a 140. ¿Cómo es posible que sea 0 esta vez? Debe haber un error en la calificación. Vamos a averiguarlo. Estaba a punto de sacar a Sombra. De repente Sombra se soltó de la mano de su madre. Mamá, espera. No hace falta ir. No hice el examen de inglés. Así que es 0. No te lo dije estos días solo porque temía que te preocuparas. Los padres de Sadou quedaron impactados. Claramente te envié a la sala de reconocimiento ese día. ¿Cómo no pudiste presentarte al examen? Con esta puntuación, ni siquiera llegas a la primera fila de admisión. Y no puedes solicitar plaza en buenas universidades ni especializaciones. La madre de Sombra aulló. Mamá. No te preocupes. Ya elegí una universidad. Es la universidad y... Soy tan inteligente que puedo encontrar trabajo incluso sin ir a una buena universidad. Si no, puedo hacer el examen de ingreso a la Pistagradet Entrance. Explicó Sombra con impaciencia. ¿Universidad y? ¿Por qué elegiste esta universidad? Es una universidad privada. Ni siquiera tan buena como algunas universidades de 2 años. Con esta puntuación. Puedes elegir otras escuelas. Echa otro vistazo. Sugirió la madre de Sadou, preocupada. Antes de que Sombra pudiera responder, Lure abrió la puerta y entró. Sombra. Llevo mucho tiempo esperándote abajo. ¿Por qué no has bajado ya? ¿Has mirado las calificaciones? ¿De verdad vas a la universidad y? Y nuestras escuelas estarán una al lado de la otra. Lure acababa de entrar y aún no había notado el caos. Le conmovió que Sadou hubiera solicitado plaza en la universidad y por ella. Pero cada palabra que decía era desgarradora. ¿Quién eres? ¿Por qué entraste en mi casa y te mostraste tan familiar con mi hijo?, preguntó la madre de Sadou, enfadada. Mamá. Esta es mi novia. Señuelo. Sadou se adelantó rápidamente y jaló a Lure detrás de él para presentarle a su madre. Auntie. Hola. Soy Lure. La novia de Sadou. Sadou no hizo el examen porque me estaba salvando. Por favor, no lo culpes. Lure se apoyó en Sombra y le explicó el motivo. Al oír estas palabras, la madre de Sombra casi se desmaya de la ira. Su padre la sostuvo para que se mantuviera de pie y dijo con dificultad, ¿no tomaste la última asignatura solo por ella? ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo? Al ver los atuendos iguales de la pareja, la madre de Sadou se llenó de ira. Corrió hacia adelante y levantó la mano para golpear a Lure. Por tu culpa mi hijo no puede ir a la universidad. Eres un alborotador. ¿Cómo puedes ser tan descarado? Sedujiste a mi hijo. Deben separarse de inmediato. Lure no pudo esquivarlo a tiempo. El primer golpe le dio de lleno en la cara. Cuando estaba a punto de atacar por segunda vez, Sombra la detuvo. Sombra apartó a su madre con fuerza. Y entonces revisó la herida en el rostro de Lure con gran preocupación. Sin embargo, la madre de Sombra cayó al suelo, llorando y regañándolo. El padre de Sombra, que estaba a su lado, la ayudó a levantarse. La mirada en sus ojos al mirar a su hijo estaba llena de decepción. Te hemos criado con tanta dureza durante todos estos años. ¿Crees que podrás estar a la altura de tu padre y de mí? Rompe con ella inmediatamente. Tu padre y yo encontraremos una escuela para que repitas el último año. Si estudias un año más, seguro que podrás entrar a la universidad A. La madre de Sadou se levantó y dijo.
Ya soy adulta. Me haré responsable de mí misma. No es asunto tuyo, dijo Sombra con ferocidad, mirando a sus padres. Desde que pude obtener puntuaciones tan altas antes. Esto demuestra que tengo el talento y la capacidad para estudiar. Yo decidiré mi propia vida. El atractivo es más importante para mí que una buena escuela. Por ella. Sin mencionar que me perdí un examen. Incluso estoy dispuesto a renunciar al examen de admisión a la universidad. Ella es la persona más importante de mi vida. Después de decir eso, ignorando los sentimientos de sus padres. Tomó la mano de Lure y se dio la vuelta para irse. Por un tiempo. La noticia de que Sadou había faltado a un examen de Lure se extendió por la comunidad y la escuela. Incluso algunas plataformas de medios de comunicación se percataron del potencial tema de moda y acudieron a entrevistarlos. En el vídeo, Emma Video. Sadou y Lure eran la pareja perfecta. Y solo se miraban el uno al otro. Estudiante Sombra. Sabemos que tu puntuación habitual en inglés ronda los 140. Si hubieras tenido un rendimiento normal, podrías haber obtenido 650. ¿Cómo tomaste la decisión en ese momento?, preguntó el periodista. Cuando Lure me llamó, estaba a punto de entrar a la sala de reconocimiento. Pero la oí pedir ayuda. Abandoné el último examen y corrí a salvarla. Porque sé que no me arrepentiré de haberlo hecho. Aún tengo otras oportunidades. Pero si la abandono, me arrepentiré el resto de mi vida. La voz de Sadou en el vídeo era firme. Su expresión estaba llena de felicidad. Lure mostró una dulce sonrisa. Y los dos se abrazaron fuertemente. Mientras revisaba las calificaciones del examen de admisión a la universidad, la noticia de estos dos estudiantes de tercer año se convirtió en tema de conversación. Sadou es tan guapo. Abandonó el examen por la persona que ama. Es como un héroe que salva a la belleza. Es la trama de una novela. En realidad, solo soy un PNJ. Los dos son tan felices. Pase lo que pase, piensan el uno en el otro inmediatamente y se priorizan mutuamente. La felicidad en sus ojos es casi desbordante. ¿Soy el único que piensa que algo anda mal? Cuando están en peligro. ¿No debería ser lo primero llamar a la policía? Estoy de acuerdo. También creo que todo este desarrollo es un poco drástico. Esperemos a que la situación cambie. Hubo cada vez más debates en Internet. Algunos incluso consideraron a Sadou un modelo de valentía para salvar vidas. Algunas plataformas de transmisión en vivo incluso los invitaron a promocionar productos. Sin embargo, algunos padres de estudiantes se quejaron. El día de la cena de graduación, Sadou y Lure entraron de la mano y al instante se convirtieron en el centro de atención de todos. Los chicos admiraban a Sadou por su valentía y determinación. Y finalmente se ganó el corazón de la chica. Las chicas envidiaban a Lure por haber sido elegido firmemente por alguien. El mejor estudiante Sombra estaba dispuesto a renunciar al examen para salvarla. Solo el profesor no pudo evitar suspirar. Quizás estaba pensando en lo que pasaría si Sombra hubiera llamado a la policía o se lo hubiera dicho. El asunto podría haberse resuelto sin problemas. Todos charlaban y reían en la mesa, ya que era la última comida de los estudiantes de tercero de ESO. Todos lo apreciaron mucho. Aunque no podían beber alcohol, brindaron con bebidas y agua hirviendo. El ambiente era sumamente armonioso. Aurora, me gustaría brindar por ti. Gracias por siempre ayudarme durante el tercero curso. Y también te felicito por obtener una calificación tan alta. Ojalá te admitan en la universidad. Mi compañero de escritorio en tercer curso incluso levantó su copa para agradecerme. Me dieron ganas de llorar y reír a la vez. Antes de que pudiera decir nada, Sadou de repente detuvo a Lure y le dijo con sarcasmo: hay gente que parece buena estudiando y saca buenas notas. Aparentemente se comportan como personas decentes. Pero en esencia, son muy fríos y desalmados. Permanecen indiferentes cuando sus compañeros piden ayuda en peligro. Es mejor que te alejes de esa gente. O podrías sufrir daño sin siquiera darte cuenta. Sombra. ¿Hablas de mí? Al ver que Sombra estaba a punto de volver a actuar como un loco,
no iba a tolerarlo. ¿Verdad? Cuando Lure pidió ayuda, estabas ahí. Pero no la salvaste. En cambio, te burlaste de ella con frialdad. ¿Crees que puedes estar a la altura del reconocimiento de tus compañeros? Las palabras de Sombra parecían defender a sus compañeros. Aurora. ¿Cómo pudiste hacer esto? Aunque antes no nos llevábamos muy bien. Somos compañeras de clase. ¿Cómo pudiste hacer la vista gorda? Lure también intervino a su lado. ¿Te caíste al agua y olvidaste recoger tu cerebro? Dije que llamaría a la policía en ese momento. Pero no me diste la información. Te dije que se lo dijeras a la profesora y a sus padres. Pero no lo hiciste. ¿De verdad querías que yo también perdiera el examen para salvarte? Mi brazo es aún más delgado que el de Lure. ¿De verdad querías que arriesgara mi vida? Hay un vídeo en internet bastante interesante. Sugiero que todos los compañeros, incluyéndote a ti, échale un vistazo. Resulta que el día del incidente un pescador los grabó a ambos. El vídeo fue muy largo. Duró casi 1 hora. Las 2 personas que aparecen en el vídeo tenían mosaicos en la cara y vestían uniformes escolares. Pero como ya habían usado uniformes escolares a propósito para una entrevista para demostrar su amor, quienes habían visto el vídeo anterior pudieron reconocerlos de un vistazo. Al principio, Lure se sentó sola en un banco a la sombra de un árbol durante más de 10 minutos. Y luego llamó llorando. Después de colgar el teléfono, volvió a descansar tranquilamente en el banco bajo la sombra del árbol. Se puso los auriculares y jugó. Después de casi 20 minutos, Sombra corrió sin aliento. Lure lloró y se arrojó a sus brazos. Las dos se abrazaron con fuerza. Cuando estaban profundamente enamorados, se besaron con cariño. Sombra se durmió y cayó accidentalmente al río. Y Lure también cayó. Cuando el pescador vio la escena, ya no le importó grabar el vídeo. Rápidamente corrió a salvarlos y finalmente los sacó a ambos del agua. 5. Este vídeo dio un giro radical a la historia anterior. Antes, una de sus imágenes era la de una joven que estaba siendo seguida por su crimen. Estaba tan asustada que llamó a Sadou para pedirle ayuda. A pesar de que Sadou faltó a un examen por ello, Lure despertó la preocupación y la compasión del público. Algunos incluso quisieron llamar a la policía. Sin embargo, en el vídeo, solo estaba ella. Y no mostraba ningún signo de pánico ni urgencia. Incluso escuchaba música tranquilamente. Y la imagen heroica de Sombra también se vio considerablemente disminuida. Originalmente, tras haber cumplido con Boyansai, los internautas pensaron que se había caído al río para ahuyentar a la persona que seguía a Lure y salvarla. Sin embargo, en el vídeo, fue porque estaban tan absortos en el beso que él se quedó dormido accidentalmente y cayó al río. Este vídeo hizo que sus imágenes cayeran de inmediato. Sin embargo, algunos fans extremistas, aún inmersos en su historia de amor, atacaron al pescador que publicó el vídeo. Afirmaron que había violado la privacidad de otras personas y tenía malas intenciones. Algunos incluso afirmaron que se había confabulado con ellos para darle bombo a la historia y ganar visitas. Enojado tras haber cumplido mi obsesión, respondió que grabó el vídeo porque quería enseñárselo a su esposa para demostrarle que estaba pescando. Él llegó primero. Y la posición que eligieron salió justo en la foto. La publicó porque su hija dijo que anhelaba un amor tan apasionado. Asustada, subió el vídeo a su teléfono la noche anterior para contarle al público la verdad. Al ver el vídeo, las expresiones de ambos cambiaron instantáneamente de alegres a sombrías. Sombra le dijo a Lure con el rostro sombrío. Su voz estaba llena de ira. Dijiste que alguien te seguía y que tenías tanto miedo que te escondiste allí. ¿Por qué solo sales tú en el vídeo? ¿Por qué me mentiste? El grito de Sadou nos puso nerviosos a todos los que estábamos viendo. Lure negó con la cabeza, presa del pánico. Y al instante se le saltaron las lágrimas. No lo hice. De verdad que no te mentí. Alguien me seguía antes. Se fue después de que te llamé. Tienes que creerme.
Lure explicó con voz llorosa. Entonces, ¿por qué no me dijiste que esa persona se había ido? Me hiciste correr a buscarte como un tonto. Lo que me hizo perder el examen de inglés. ¿Sabes si lo hubiera hecho? Sería el mejor estudiante de la clase hoy, le gritó Sombra a Lure. Y el odio en sus ojos era aterrador. Lo siento. Tenía mucho miedo en ese momento. Lure tomó la mano de Sombra y siguió explicándole. Pero Sombra ya no la escuchaba. Cerró la puerta de golpe y se fue. Lure lo persiguió rápidamente. Los demás nos miramos consternados. Ya estábamos hartos del drama y no podíamos comer más. Pronto, yo también debería irme. Nos dispersamos. Al verlos enfrentarse me sentí realmente aliviado. Pero también me sentí aún más desolado por dentro. En mi vida anterior confié erróneamente en los demás y terminé con el trágico destino de perder a mi hijo y a mí misma. El sufrimiento de Sadou aún no era suficiente. Desde el día que revisamos las calificaciones del examen de admisión a la universidad. El ruido en la casa de al lado no había parado. A veces. Incluso oíamos a la madre de Sadou llorando y regañando desde la mañana hasta la noche. Según el vecino entrometido, Sadou parecía convencido de repetir el último año y presentarse al examen al año siguiente. Y Lure parecía haberse enamorado perdidamente de Sombra. En un sofocante día de verano con una temperatura de casi 40 grados Celsius, esperó a Sombra abajo durante casi 2 horas. La madre de Sombra estaba tan enojada que dio un paso al frente y maldijo. Pequeño espíritu zorro. Estás aquí para hacerle daño a mi hijo otra vez. Te voy a matar a golpes. Mientras decía eso, estaba a punto de estirar la mano y tirarle el pelo a Lure. En ese momento Sombra, que había estado observando desde arriba, corrió y arrancó a su madre. Mamá. No es culpa de Lure. Es mi decisión. Ya lo he pensado bien. No repetiré el último año. Iré a la universidad. ¿En serio? ¿Sombra? ¿De verdad no me culpas? ¿Entonces sigues dispuesta a estar conmigo? Preguntó Lure con sorpresa y un poco de tranquilidad en la mirada. Lure. Nunca te he culpado. Las palabras que dije ese día también fueron influenciadas por otros. Siempre estaremos juntos. Eres la persona más importante de mi vida. Sombra se volvió hacia ella y le dijo. Lure lloró de alegría. Y los dos se abrazaron de nuevo. La madre de Sadou se quedó atónita, como si le hubiera caído un rayo. No reaccionó ni un instante. ¿No acabas de decir que ibas a repetir el último año? ¿Por qué no quieres hacerlo ahora? Siempre y cuando te desempeñes con normalidad. ¿No hay problema para que entres a la universidad y? ¿Por qué te rendirías? Mamá. No intentes controlarme siempre. Tengo mis propios planes para el futuro. Aunque no vaya a la universidad, puedo encontrar mi propio camino. Dijo Sadou con seguridad. Al oír esto, sabía que la antigua Sombra también había regresado. Antes. Aún dudaba si debía vengarme, ya que la Sombra actual aún no me había hecho ningún daño. Pero ver a Sadou perdonar a Lure de forma anormal y renunciar a repetir su último año. Con esa expresión y tono familiares. Era la persona que había vivido conmigo durante muchos años en mi vida anterior. Sabía que él también había regresado. A las 6 del día siguiente. Mientras caminaba por la calle. La vecina de la comunidad estaba charlando con mi madre. La madre de Aurora. Aurora es realmente increíble. He oído que la oficina de admisiones de la universidad incluso la ha llamado varias veces. En nuestra ciudad, solo unas pocas personas pueden ser admitidas en la universidad en un año. Ahora vas a disfrutar de una buena vida. Si mi hijo travieso pudiera conseguir una puntuación tan alta, incluso iría a comprar billetes de lotería. Dijo la madre de Xiao Ai con envidia. Todo es gracias al esfuerzo de la madre de Aurora. Me da pena verla trabajar tan duro día tras día. Xiao Ai, yo también soy excelente. Es un estudiante de deportes con habilidades especiales. Sus padres se adulaban mutuamente.
Y sentí que me ponía colorado al enumerarlos y decidirlos. En ese momento Sombra se acercó. La madre de Aurora. Quiero hablar contigo en privado. Al ver que Shadow dijo que quería hablar conmigo a solas, los padres dejaron de hablar y me miraron. Tía. La madre de Aurora. No me refiero a nada más. Solo quería decirte unas palabras. Dijo Sombra. Mi madre se giró para pedirme mi opinión. Como yo también quería saber qué decía, acepté. Caminamos hasta el estanque del parque comunitario. El agua del estanque reflejaba nuestras figuras. Sombra habló primero. La madre de Aurora. Sé que tú también has vuelto. No me llames madre de Aurora. Me da asco. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Necesito irme a casa. Lo interrumpí. Sé que me culpas. Lo siento por ti. Pero esta vez no me detuviste ni me hiciste perder el examen. No te culpo. Siempre te he considerado mi hermana. Si vuelves a decir esas cosas asquerosas, me voy. Dije con impaciencia. Aurora. Ambos regresamos. Esta es una oportunidad que nos da el cielo para empezar de nuevo. Salvé a Lore. Espero que no la odies por mi culpa. Es inocente. Aún no te has despejado del agua que se te metió en la cabeza en tu vida pasada. ¿Cómo los molesté? Cuando los veo, siento tanto asco que quiero desviarme. Estaba tan enojado que deseaba poder echarle desinfectante en la cabeza. Tenía demasiadas bacterias en la mente. Lore me dijo que hiciste que alguien grabara el vídeo anterior. El padre de Lore trabaja en la empresa del tuyo y lo despidieron hace poco sin motivo alguno. ¿Quieres decir que le pedí a mi papá que hiciera eso? Es ridículo. Me reí a carcajadas. Sin mencionar que no sabía que el padre de Lore trabajaba con el mío. Aunque lo supiera, no le habría pedido a mi papá que hiciera eso porque no se lo merecen. Y tú tampoco. Me daba pereza hablar más con alguien que vivía en su propio mundo y siempre se creía superior. Me di la vuelta y me fui a casa. Pronto, un suspiro apacible. Llegó mi notificación de admisión. Era de la Universidad A. Cuando abrí la puerta para recibir el envío express, Shadow y Lore salieron juntos. Mirando la notificación de admisión de la Universidad A en mi mano, Shadow fingió no importarle. Pero sus manos apretadas aún revelaban sus emociones. Me dio pereza prestarles atención. Justo cuando estaba a punto de celebrar con mis padres, Lore me detuvo. Compañera Aurora. Sé que te gusta Shadow. Pero ahora estoy con Shadow. Espero que puedas bendecirnos y dejar de molestarlo. Dijo Lore agarrando el brazo de Sombra y declarando su soberanía. Como si hubiera imaginado algo. ¿Se pasan el día soñando despiertos? Creen que una basura es un tesoro y asumen que los demás también están locos. Deberían estar juntos todo el tiempo. Dejar salir a cualquiera de los dos es como contaminar el medio ambiente. La gente mala acabará siendo castigada por el destino. Me dio pereza hacerles caso y me di la vuelta para irme a casa. Pronto un suspiro de calma. Era hora de empezar la universidad. También entré con éxito a la universidad de mis sueños. Con la experiencia de mi vida anterior y el plan de metas que había trazado hacía tiempo, llevaba una vida ocupada y plena cada día. 3 o 4 años pasaron rápido. Durante el primer semestre de mi último año de secundaria, obtuve la calificación para ser recomendado para estudios de posgrado sin presentar el examen de admisión y tuve la oportunidad de continuar mis estudios. Todos mis esfuerzos de años finalmente dieron sus frutos. Durante las vacaciones de verano de ese año, al volver a casa, me encontré con Shadow. Hacía varios años que no nos veíamos. La carrera de mi padre iba cada vez mejor. Y como yo ya no estudiaba en mi ciudad natal. Nuestra familia se dispersó y se mudó a una casa más grande. Ya no éramos vecinos de su familia. Pero seguía oyendo noticias sobre él. Mi compañero dijo que cuando entró a la escuela, se convirtió en el centro de atención de todos, sin importar su carácter. Su capacidad de aprendizaje y talento seguían ahí. Superó fácilmente a los estudiantes de primer año del mismo grado. Ocupó el primer puesto del grado.
Y obtuvo varios honores de la escuela. Lore ingresó a un colegio universitario cercano a su escuela por simple reclutamiento. Pero no le importaban en absoluto sus estudios. Ella solo sabía salir y divertirse todos los días. Saltarse las clases. Ir a bares. Etcétera, eran cosas comunes. Y también hizo un gran grupo de nuevos amigos. Al principio Sombra quería que Lore estudiara mucho y no saliera a jugar todo el tiempo. Pero Lore no le hizo caso. En cambio, se acercó deliberadamente a algunos amigos varones, provocando celos en Shadow. Como resultado, Sombra se puso cada vez más nerviosa por cuidarla. A veces, incluso se saltaba clases para salir a jugar con Lore. Al principio aún podía conseguir becas gracias a sus buenas notas. Pero con el tiempo cada vez prestaba menos atención a sus estudios. Suspender asignaturas y meterse en peleas se volvió algo común. Y Sombra se entregó cada vez más a esta vida fácil y dejó de estudiar con ahínco. Su talento y habilidad estaban casi agotados. En su último año, finalmente, ante la insistencia de su madre, empezó a prepararse para el examen de ingreso al posgrado. Pero, según sus amigos que lo conocían bien, salía a jugar de vez en cuando durante la preparación y era adicto a los juegos en línea. Obligó a otros a jugar con él. Y no pudieron negarse. En cuanto me vio, Sombra estaba obviamente desconcertado. Lore a su lado, lo notó y apretó aún más el brazo de Sombra. Después de varios años sin verse, Lore seguía siendo muy hermosa. Pero vestía con más naturalidad. Y Shadow ya no tenía la vitalidad juvenil que tenía en la preparatoria. Parecía más desanimado y, en general, bastante aburrido. La madre de Aurora. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado estos años? Shadow me saludó primero. No quise hacerles caso y me di la vuelta para irme. Al ver que lo ignoré, me persiguió y dijo, la madre de Aurora. La universidad a la que solicité plaza para el examen de admisión de posgrado de este año es la Universidad A. Nos vemos en la Universidad A. Al oír sus pausas deliberadas y su forma de hablar afectada, me puse nervioso y me marché rápidamente. La siguiente vez que supe de él fue en marzo del año siguiente. Me enteré de que volvió a reprobar el examen de ingreso al posgrado. Este fracaso provocó directamente el colapso emocional de la madre de Shadow. Aún no podía dejar de presumir. Sobre todo porque Shadow no obtuvo más de 600 puntos en el examen de admisión a la universidad. Lo que hacía que su anterior fanfarronería frente a los demás fuera un chiste. Había llevado una vida discreta durante los últimos años. Esta vez, cuando Shadow solicitó ingreso a la universidad en el examen de ingreso de posgrado, antes de que se publicaran los resultados del examen preliminar, la madre de Shadow ya se lo había contado a todos. Presumía de que su hijo iba a estudiar un posgrado en la Universidad A. La puntuación de Shadow era muy inferior a la de la entrevista y ni siquiera alcanzaba la puntuación nacional. Así que no había forma de que lo transfirieran a otra universidad. La madre de Shadow volvió a desmoronarse emocionalmente. Se decía que el sonido de la pelea entre madre e hijo se oía incluso en el primer piso. Madre e hijo se pelearon. Y la madre de Shadow incluso dejó de enviarle sus gastos de manutención. Shadow empezó a enviar currículums para buscar trabajo. Al principio, pensó que los trabajos que había encontrado en su vida anterior también los podría conseguir fácilmente en esta. Pero la realidad le enseñó una lección. Los currículums que envió desaparecieron sin dejar rastro. Las pocas empresas que lo invitaron a una entrevista eran para telemarketing o para trabajadores de líneas de montaje. No pensó en ello. Sin la plataforma que le brindaba una buena escuela y los recursos de red que podía conseguir allí, ¿cómo pudo empezar también? Y había renunciado a todo por su cuenta mientras buscaba trabajo. Shadow asistía a ferias de empleo todos los días. Pero en cuanto la gente veía su rendimiento escolar y académico, se alejaban de él. Incluso si conseguía una entrevista, lo rechazarían con solo unas pocas palabras. Estaba completamente agotado por la búsqueda de trabajo y seguía sin conseguir nada. Pero enseguida se animó. Porque Lore encontró trabajo con éxito. Resultó que entre los amigos con los que Lore había estado jugando antes,
Había una chica, hija de una familia adinerada. Esta chica presentó a Lore a la empresa familiar y la nombró asistente del presidente. Su padre. Y Sombra también se benefició. Consiguió trabajo como oficinista en esta empresa. Al principio, su relación era relativamente estable. Trabajaban en la misma empresa e iban y venían juntos del trabajo. Pero Sombra aún no podía superar el problema de tener una opinión demasiado alta de sí mismo. Siempre creyó que podría trabajar en una gran empresa y ganar cientos de miles de yuanes al año en su vida anterior. Trabajar aquí fue un desperdicio de su talento. Siempre creyó tener la razón y no escuchó las opiniones de sus líderes ni de sus colegas. Así que nadie quería hablar con él. Después de eso, el trabajo de Lore se volvió cada vez más intenso. A menudo viajaba de negocios con su jefe. Aunque trabajaban en la misma empresa, apenas podían intercambiar unas palabras al día. Como asistente del presidente, el salario de Lore era mucho más alto que el de Sadou. Sadou ya sospechaba porque Lore estaba de viaje de negocios todo el día y rara vez se quedaba en casa. Y también corrían rumores en la empresa de que Lore tenía una aventura con el presidente, quien seguía casado y no se había divorciado de su esposa. Una tarde, Lore llegó temprano del trabajo. Lo cual era raro. Después de un día agotador. En cuanto llegó a casa, vio a Sombra bebiendo en la mesa del comedor. La casa estaba sucia y desordenada. ¿Por qué estás bebiendo otra vez? Mira el olor de esta casa. Puedes ganar cualquier cantidad de dinero y ni siquiera sabes limpiarla. Eres un inútil. Dijo. Esas palabras enfurecieron a Sadou. ¿A quién llamas inútil? Sadou se paró en Stadilibi. Si no fuera por salvarte, podría haber sacado tan baja nota en el examen de admisión. Fui a esa universidad de mala muerte por tu culpa. Solo gano 3 o 4 mil al mes en esta empresa de mala muerte. Mi madre tenía razón. Eres un auténtico alborotador. Habría estado bien sin tu supuesta salvación. Eres un inútil. Mira a nuestros compañeros. Todos lo están haciendo mejor que tú ahora. Eras el primero de la clase por aquel entonces. Es realmente ridículo. Lore seguía burlándose de él. Se tocó la zona afectada. Al oír estas palabras, Sombra se enojó tanto que abofeteó a Lore. La fuerte bofetada también reveló sus lados feos. Lore estaba furiosa. Estás loca. Quiero terminar contigo. Se acabó lo nuestro. Después de decir eso, ella se dio la vuelta y se rió. Después de eso, los dos rompieron. Y Lore también se mudó. Sadou se quedó solo. Y la empresa lo despidió por su poca capacidad. Ati pensó que estaría deprimido por un tiempo. Sin embargo, cuando salí del laboratorio ese día, vi a Sombra esperándome. Llevaba flores en la mano. Y parecía que le habían hecho un peinado. Cuando me vio salir, sus ojos se iluminaron. Mamá sobre el aura. Por fin saliste. Llevo varias horas esperándote abajo. Reservé una mesa en ese restaurante de cocina Sichuan que tanto te gustaba. Debes tener hambre. Vamos allá. Viendo a Sombra tocar mi puerta otra vez. Sabía que no tenía buenas intenciones. No cenaré esta noche. Aunque cenase, no lo tendría contigo. Me da miedo vomitar al oír mi sarcasmo. La sonrisa en el rostro de Sombra se congeló. Pero aún así forzó una sonrisa y fingió cariño. Diciendo: Mamá sobre Aura. Sé que todavía me guardas rencor. Te lastimé en ese momento. Pero la persona que realmente amo eres tú. Simplemente me engañó. Mamá sobre Aura. Te amo de verdad. ¿No recuerdas lo felices que éramos en la vida anterior? Tu supuesto amor está conduciendo el coche hacia el río. Haciéndome perder a mi hijo y mi propia vida. Mi bebé podría haber visto este mundo pronto. Pero lo mataste. No amas a nadie. Solo te amas a ti mismo. Y hasta te mientes a ti mismo. Cuando mencioné tu vida anterior, el odio se apoderó de mi corazón. Y no podía esperar a matarlo en el acto.
Por esta persona egoísta. Matarlo me ensuciaría las manos. Una persona así puede arruinarse por sí sola. Cuanto mejor sea mi vida, más podré admirarlo desde arriba. Más doloroso será para él. Mamá sobre Aura. Sé que te gustan los bebés. Mientras estemos juntos, nuestro bebé vendrá a nosotros. Y podremos volver a la vida feliz que tuvimos en la vida anterior. Dijo Sombra con locura en la mirada. Sal de aquí. Nunca estaré contigo. No mereces mencionar al niño. Estás loco. Cualquiera que esté contigo sufrirá. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. Nuestra conversación atrajo la atención del guardia de seguridad. Que no dejaba de mirarme. Viendo cuánto lo odiaba. Sombra también sabía que hoy no había esperanza de reconciliación. Mamá sobre Aura. Sé que te enojas cuando me ves. Cálmate, por favor. Vendré a buscarte en otro momento. Dicho esto, se fue abatido. He estado ocupado con experimentos últimamente y no he prestado atención a su paradero. La apariencia de Sadou era un poco anormal. Así que le pregunté rápidamente a un compañero que vivía en la misma comunidad. Su novia trabaja en la misma empresa que Sadou y es responsable de recursos humanos. Resulta que tras el despido de Sadou, inicialmente intentó encontrar trabajo, pero tuvo que hacer frente a repetidos contratiempos. No tenía buena educación ni aptitudes laborales ni experiencia. Además era demasiado ambicioso y a la vez incompetente. Como resultado, no había encontrado trabajo desde que lo despidieron. Para escapar de la realidad, se volvió adicto al juego y ya había perdido más de 1 millón de yuanes. Ahora, sus padres ya no lo reconocen. E incluso se mudaron de la casa donde vivieron durante décadas para evitarlo. Mi compañero me recordó específicamente que me alejara de él. Dijo que los ludópatas estaban locos y eran capaces de cualquier cosa. Antes de que pudiera tomar medidas. Lo vi en las noticias sociales. Informaron que atropelló a un hombre y a una mujer. Ambos resultaron gravemente heridos y aún reciben tratamiento. Y también lo arrestaron. Más tarde me enteré de que no podía pagar sus deudas de juego y le pidió dinero prestado a Lor. Como resultado, vio a Lor irse a casa con el jefe de su empresa. Este se burló de él, diciendo: si no fuera por mi papá elogiando tu guerra en casa todos los días y yo pensando que le gustabas a R. no estaría contigo. Déjame decirte. No me pasó nada el día del examen de admisión a la universidad. Solo quería llamarte. Y sería mejor si pudieras traerla también. Si no, al menos distraerla y hacer que rinda mal. Y dale una lección a través de ti. Después de decir eso, incluso ordenó a los guardias de seguridad que golpearan a Sadou. En un ataque de ira, Sombra pensó que se había encontrado en esta situación por haber faltado al examen de Lor. Siempre y cuando Lor muriera. Todo podría volver a ser como antes. Y también podría regresar a los días felices en que ganaba cientos de miles de yuanes al año. Tenía una casa, un auto y una esposa virtuosa. Por lo tanto, empezó a seguir a Lor. Cuando encontró una oportunidad, robó un coche al borde de la carretera y los atropelló. Y él mismo acabó en prisión. En prisión. A menudo se volvía loco. Murmurando: este no soy yo. Este no soy yo. Quiero volver. Y finalmente me suicidé y me desesperé en la cárcel. Mirando el cielo azul y las nubes blancas por la ventana. Ahora que estoy lejos de ese canalla, sé que seré aún más feliz en el futuro.